Próximamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se promulgó en 1999, será sometida a consulta pública para reformar algunos de sus artículos. Esta Carta Magna establece los fundamentos del sistema político y social del país. Hoy iniciamos la sección Reforma Constitucional, que persigue orientar a la ciudadanía sobre conceptos asociados a la reforma. Bienvenidos al segmento Reforma Constitucional. Como sabemos, dentro del ordenamiento jurídico de los estados, la Constitución es el instrumento normativo de mayor importancia. Define la organización del Estado, el régimen de derechos civiles, sociales, políticos y económicos. Normalmente las constituciones están destinadas a durar una gran cantidad de tiempo para que la vida en sociedad se lleve dentro de los cauces de la paz y de la civilidad. En algunas ocasiones, pasado el tiempo, se requiere alguna modificación de la Constitución. Las constituciones modernas, como es el caso de la Constitución de Venezuela de 1999, prevén mecanismos de reforma constitucional, sin olvidar la rigurosidad de la Constitución y la rigidez de la Constitución. Es posible que se precise la modificación constitucional. Hay una modificación constitucional, ya ha ocurrido en Venezuela, que es la enmienda. Es la modificación de un artículo de la Constitución o la adición de alguna norma. Y hay otra, y es la reforma constitucional, que es precisamente la que se ha convocado en los días anteriores. El procedimiento de reforma constitucional está regulado en la propia Constitución, a partir de lo dispuesto en los artículos 342 y siguientes. La reforma constitucional es una modificación de la Constitución de uno o de varios artículos. Una reforma constitucional que no altera la estructura o el fundamento de la Constitución. Este mecanismo de reforma está en nuestra Constitución diseñado para que sea convocado o por el presidente de la República o por la propia Asamblea Nacional o por el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. Se tramita dentro de la Asamblea Nacional. Hay el mecanismo de discusión de la reforma constitucional que se hace a través de una modalidad compleja. La modalidad compleja es la que lleva a que la reforma constitucional sea primero discutida por capítulos o por títulos, según sea el caso. Luego debe discutirse el texto completo de la reforma propuesta y luego una tercera discusión que precisa que se discuta artículo por artículo. ¿Qué se quiere con esto? Se quiere que la reforma constitucional sea ampliamente estudiada, debatida y discutida, no solamente por la Asamblea Nacional, sino por los grupos o los sectores de la sociedad pertinentes. Una vez que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, la reforma constitucional debe ser sometida al referéndum aprobatorio. Y el organismo electoral correspondiente hará el llamado al referéndum aprobatorio y una vez que ha sido aprobado, entonces se pasa a promulgar y comienza la vigencia de esta reforma constitucional. El mecanismo de reforma constitucional puede ser muy importante no solo para actualizar disposiciones de la Constitución, sino es un buen momento para iniciar un diálogo social, para permitir que entre los organismos públicos que están haciendo la reforma constitucional y los grupos de interés se concerte alrededor del alcance de la disposición constitucional. Si la Constitución es el pacto político que nos rige para vivir en civilidad, es de esperar que la Constitución, la reforma de la Constitución, sea debatida, discutida y dialogada con los grupos de interés más importantes. De manera que en la Constitución tenemos un mecanismo que permite su reforma de manera que las nuevas generaciones puedan siempre encontrarse con una Constitución vigente y con una Constitución que sea acorde con las necesidades del momento. Así entonces, en el constitucionalismo moderno no es raro que los textos constitucionales sean modificados, enmienda, reforma
o Asamblea Nacional Constituyente. Son los tres mecanismos que establece el título 9 de la Constitución de 1999. Hasta aquí entonces esta entrega sobre la reforma constitucional.